Su Biblia en Segundo Libro de Reyes, el capítulo 8 del Segundo Libro de Reyes. Vamos a ir al versículo 16 hasta el versículo 24. 16 hasta el 24. En realidad no vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero quiero que se ubique ahí para que lea el título de lo que dice allí, pero no sin antes orar a Dios. Digamos: Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos en este tiempo con tu palabra. Bendícenos en este tiempo, Señor, delante de tu presencia, porque nosotros queremos, Señor, ser transformados, queremos ser cambiados día a día, Señor, renovados día a día. Y entendemos la necesidad que tenemos de tu bendita palabra para ellos. Así que en esta hora, Padre, nos disponemos y nos ponemos en tu presencia para recibirla con buen corazón y de buena manera, en nombre de Cristo. Amén y amén. Amén. ¿Qué dice ahí ese título? Reinado de Joram de Judá. Gloria a Dios. Y usted tiene ahí, ¿cuántos versículos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 versículos, donde se nos cuenta la historia de este rey de Judá. Pero tenemos otra versión de esta historia en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 21. Así que este es el texto que nos corresponde en nuestro estudio bíblico expositivo de la Escritura, pero no vamos a basarlo aquí en este texto, sino que vamos a ir a segundo libro de Crónicas ahora. Entonces, en el capítulo 21, segundo libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1 al 20. Entonces, acá teníamos 9 versículos. Y aquí tenemos 20 versículos. Por eso escogí este texto mejor. Nos amplía la explicación sobre la vida del rey Joram. Ahora, los que tienen buena memoria y han estado aquí los miércoles, sea virtual o presencial, saben que ya estudiamos sobre un rey Joram. Ya vimos esa prédica sobre un rey Joram, pero no son los mismos. Tengan en cuenta eso. Sino que el rey Joram anterior era Joram, pero rey de Israel, de las 10 tribus del norte, recuerde eso. Y este Joram es del sur, del reino del sur, o sea, del reino de Judá. Tienen en común el nombre, porque Josafat, que es el padre de Joram de Judá, era compadre de Acab, el rey del norte. Entonces, los dos papás eran compadres y seguramente por eso le pusieron el mismo nombre a sus hijos. Y ambos fueron reyes. Tienen en común el nombre, pero además de eso, también tienen en común algo terrible. Y es que ambos fueron hombres malos. Los dos fueron reyes malos. Y si algo caracteriza este capítulo, es hablarnos de la maldad de este rey Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Y por ello nuestro bosquejo va a estar basado en ese hecho, en la maldad de Joram. Y vamos a ver entonces, en primer lugar, la maldad de él en sí mismo. Entonces, el texto nos menciona dos actos de Joram execrables, y después nos va a dar un resumen, en una frase, un resumen de lo que era Joram. En el versículo 4 dice: fue elevado pues Joram
al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. El tipo, Josafat murió y quedó él de rey, Joram. Y apenas se estableció en el trono y eso, mandó matar a todos sus hermanos y algunos líderes de Judá. En ese caso, ahí dice Israel, pero era Judá. Dice Israel en el sentido del pueblo de Dios. Los nombres de los hermanos están aquí en el verso 2, que dice Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Amén, hermano. 6 hermanos tenía y a los 6 los mató, porque seguramente temía que en un futuro se rebelaran contra él, le quitaran el reino y por eso los mató. La sangre que uno tiene que tener para matar a los hermanos de uno. Uno se agarra con los hermanos, ¿verdad? Y pelea con ellos y de pronto no les habla, pero de ahí a mandarlos matar, pues Dios mío, uno tiene que ser muy malo para que siquiera ese pensamiento se le cruce por la cabeza. No solo que el hombre mandó matar a sus hermanos, sino que en el versículo 11 nos da otra característica de la maldad de Joram. Versículo 11 dice: además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ello impelió a Judá. Todo esto es una mención a que Joram promovió la idolatría en Judá, promovió la adoración de los ídolos. Por eso dice que fornicasen con ellos, quiere decir que les adoraran, fueran infieles a Dios. Eso es lo que quiere decir fornicar ahí. No es que literalmente fornicaran con los ídolos, obvio, ¿sí? Pero sí que fueran infieles a Dios adorando esos ídolos. Fornicasen también se dice porque era muy común que en el culto a esos ídolos, o se diera culto a esos ídolos a través de orgías, hermano. O sea, allá se subían a los montes, allá habían santuarios, estatuas, cosas construían allá, y allá arriba iban a rendir adoración a esos dioses, a esos ídolos, y parte del culto a esos ídolos era armar una orgía ahí entre todos. Y a esto este rey Joram impelió al pueblo, motivó al pueblo para que hiciera esto, el rey Joram. De tal modo que en el versículo 6 se nos da un resumen. Aquí solo nos está mencionando estas dos cosas, pero luego en el versículo 6 nos damos cuenta que estas son dos cosas representativas, pero que en realidad fueron muchas más las cosas que, según el relato bíblico, este rey hizo. Porque el verso 6 dice: y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab. Y le dice: porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Esa frase, si no trae cuaderno, al menos debería traer un esferito para subrayar algo, pero subraya esa frase: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Hizo lo malo ante los ojos del Señor. Esa es la frase que resume la vida de este hombre. Y es una frase muy triste, ¿no? Que cuando usted se muera o yo muera, alguien resuma su vida. Resúmame la vida de Viterminia, resúmame la vida allá de Jimena, resúmamela. Y dice: hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pues terrible resumen, ¿no?
Y algunos dirán, no, pues mi resumen no dirá, hizo lo malo, pero también lo bueno. No nos sirve, hermano. No se trata de hacer lo malo y lo bueno ante los ojos del Señor, sino se trata de hacer lo bueno ante los ojos del Señor, ¿cierto que sí? Y uno debe trabajar cada día de su vida, con sus meses, con sus años, porque al morir, al terminar nuestro paso por esta tierra, ese no sea el resumen de nuestra vida. El resumen no sea, hizo lo malo ante los ojos del Señor, sino que se digan otras cosas de nosotros, el tiempo que se vaya a hablar. Porque al fin y al cabo, hermano, 100 años después de que usted se muera, nadie va a hablar de usted ya. ¿Sí? ¿Qué digo? 100, 50 años después de que usted se muera, ya ni lo estarán mencionando. Pero bueno, al menos el tiempo que uno pase aquí y que alguien lo recuerde, no sea ese el resumen de nuestra vida. Porque es un resumen triste y porque además el hecho de vivir para hacer lo malo ante los ojos del Señor es una cosa que trae sus terribles consecuencias en esta vida y en nuestras posteridades, como ya vamos a ver. Entonces estamos hablando de la maldad de Joram en primer lugar, para que usted caiga en cuenta, se dé cuenta de lo malo que era el hombre, de lo terrible que era el hombre. Ahora, vamos a mirar las razones de esa maldad. ¿Por qué él era así de malo? Estas razones no pretenden ser exhaustivas, pero sí puntualizar algunas razones por qué el tipo era tan malo. Entonces, por ejemplo, en el versículo 6 nos da la primera clave. Dice, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como lo hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab. ¿Dónde esa palabra ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? La razón, porque tenía por mujer a la hija de Acab. Dijo, este hombre anduvo en el camino de los reyes malos de Israel, y la razón es que tuvo por mujer a la hija de Acab. Por eso le digo que Josafat y Acab, los padres de los dos Joram, eran compadres. Entonces un día Josafat fue y dijo, bueno, yo quiero que mi hijo se case con tu hija. Y Acab dijo, claro, compadre. Y casaron a los dos hijos. Esta mujer, cuando le diga el nombre tal vez ya sé, se llamaba Atalía, la tristemente célebre Atalía, que ya vamos a ver más adelante, digna hija de su madre, que se llamaba Jezabel. Atalía era hija nada más y nada menos que del malvado Acab y la terrible Jezabel. Y así, hijo, el tigre sale pintado. Entonces la Atalía le salió igual. E influyó en Joram para que Joram por lo menos instigara, impeliera la adoración de ídolos en Judá, por lo menos ahí. Yo no sé si le metió cizaña también con los hermanos y los va a dejar vivos, y no es que de aquí a mañana los cogen y los matan a usted, no señor, no sea vos, nadie los manda a matar y cosas así, no sabemos. Pero como Jezabel y Acab, si eran los campeones para adorar ídolos, seguramente Atalía también influyó mucho en esa decisión de Joram de permitir la idolatría en la tierra de Judá, seguramente. Y de ahí es donde nos damos cuenta la importancia de las relaciones cuando una persona quiere hacer lo bueno ante los ojos del Señor. Es muy importante con quién me relaciono. Por eso uno es tan incisivo y dígale uno a los adolescentes, dígale uno a los jóvenes y dígale, no ande echando, mirando
para el mundo, a conseguir novios por allá, novias por allá. Esa gente, si usted quiere hacer lo bueno ante los ojos del Señor, esa gente se le tira la vida, se le tira ese propósito. Por eso es que uno le dice a uno, a los adultos también, le dice, y cuidado usted con quién anda, quiénes son sus amigos. Porque esas influencias, esas conversaciones, esas amistades, muchas veces son obstáculo para todos aquellos que desean hacer lo bueno ante los ojos del Señor. Estoy siendo claro, hermanos. Amén. Le pasó a Joram y nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Nada como tener una esposa cristiana que lo apoye uno en las cosas de Dios. Lindo eso. Nada como tener un esposo cristiano que apoye a la esposa en las cosas del Señor. Nada como tener amigos que nos motiven a seguir a Cristo, a ser fieles al Señor. Nada como eso. Pero a veces el diablo, Satanás, nos trae a nuestra vida gente que no debería estar en ella y que nos corta la bendición de hacer lo bueno ante los ojos del Señor. Entonces la primera razón fue las relaciones. Una mujer fue la primera razón de la maldad de Joram. Pero hay otra razón que se enumera allí. Versículo 12 dice: y le llegó una carta del profeta Elías que decía: Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá. Versículo 12. Hay un detalle que hay que aclarar, porque ahí dice que a Joram le llegó una carta de Elías, pero Elías ya estaba muerto. Entonces, ¿cómo fue que le llegó una carta de Elías? Elías estaba muerto hace tiempo, hermano. Recuerde que el que estaba ahí ahora era Eliseo. Entonces, esto le han dado varias explicaciones para que usted las anote ahí al margen, detalles interesantes ahí. Por ejemplo, algunos dicen que los que copiaron, porque recuerden que los que copiaron el manuscrito se equivocaron, y en lugar de poner Eliseo, pusieron Elías. Otros dicen que como Elías tenía su escuela de profetas, como la tenía Eliseo, entonces la carta que le llegó a el rey Joram era de la escuela de profetas de Elías, ¿no? Y a veces uno dice, por ejemplo, el presidente construyó la carretera a Ibagué. ¿A qué? Pero en realidad no fue el presidente, ¿cierto? La construyeron los obreros. Pero es una forma de decir que lideró, que fue en representación y cosas así. Lo mismo, tal vez quisiera decir aquí cuando dice que la carta es de Elías. La carta no pudo haber sido de Elías en persona, porque ya estaba muerto. U otros dicen que Elías dejó escrita la carta antes de morir, una revelación profética que el Señor le había dado de lo que iba a pasar con Joram, y Dios, él dejó esa carta y luego se la entregaron a Joram. Varias hipótesis aquí, ¿no? El caso fue que le llegó el mensaje a Lot. Y el mensaje comienza diciéndole: tú no te pareces a Josafat tu padre. Tú no te pareces al rey Asa, que será un rey que estudiaremos después. Pero basta con decir que el rey Asa fue un buen rey, un rey conforme al corazón de Dios, o sea, es decir, un rey bueno, el rey Asa. Entonces, lo segundo que tenemos como razón de la maldad es el ejemplo. Tal vez en lo único que Josafat no le dio ejemplo a Joram fue en el amiguito acá, porque ese tipo de amistades no se pueden tener cuando uno quiere ser piadoso. Pero el resto, la misma Biblia lo dice, Josafat fue un rey bueno, como Asa. Pero Joram decidió seguir el ejemplo, decidió no seguir el buen ejemplo de su padre.
sino el mal ejemplo de sus suegros. Y esas cosas pasan, ¿verdad? Esas cosas suceden. A veces la gente, a veces los hijos, ellos crecen, ¿verdad? Y toman sus decisiones. Y por más que usted les haya dado ejemplo, deciden hacer otras cosas por allá. Pero aunque sabemos que esa posibilidad existe, nuestra responsabilidad es darles, sin embargo, ejemplo, buen ejemplo de las cosas. Que cuando usted llegue a viejito, hermano, no tenga en su corazón cargos de conciencia que diga: este muchacho, esta muchacha se volvió así porque yo le di mal ejemplo. ¿Vale? No, sino que su conciencia esté limpia cuando los años lleguen y usted diga: se volvió así porque quiso, porque yo no le di esos ejemplos a mí. Amén, hermanos. Es ahí la importancia. Pero la gente tiene libre voluntad, la gente tiene libre albedrío. Y Jorán, en su libre albedrío, decidió seguir el ejemplo de Acab y de Jezabel, sus suegros, y no de su padre Josafat, que había sido un rey bueno. Con sus errores, pero en términos generales, un rey bueno. Benditos. Entonces tenemos ahí la maldad de Jorán, tenemos las razones de su maldad, pero aquí viene la cosa, las consecuencias de su maldad. Bueno, si algo le repetió aquí 1000 veces en las prédicas, es que eso no se queda así. Es el que la hace, la paga, uno termina pagándola, ¿verdad? Y ahora le llega a Jorán el momento de pagar su maldad, porque eso no se queda así. Tarde o temprano, esas cosas Dios no las cobra. Cuando decidimos hacer lo malo ante sus ojos, Dios no las cobra. Y hubo, aquí tengo 3 consecuencias de la maldad de Jorán, para que las tenga en cuenta. Por ejemplo, versículo 8 al 10 dice: en los días de este se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Jorán con sus príncipes y todos sus carros, y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo Libna se libertó de su dominio, por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Lo nota? Y ahí es claro en decirlo al final: por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Subraye esa última frase. ¿Por qué se levantaron guerras contra él? Porque él había dejado a Jehová. Es claro. Ahí empieza a ver las consecuencias del hombre. Problemas, batallas, dificultades. Los domingos que hemos estado hablando de las tribulaciones, a veces las tribulaciones son, hermanos, pruebas de Dios, son ataques del diablo, pero a veces son consecuencias de nuestras maldades, de nuestros pecados. Y ahí lo dice claro: porque él había dejado a Dios, Dios permitió que Edom y Libna, esas 2 naciones, se liberaran de su yugo. Habían estado allí bajo el dominio de Judá por mucho tiempo, y ahora se liberaron. La razón: la maldad de ese varón. También con respecto a esto, versículos 16 y 17 dice: entonces Jehová despertó contra Jorán la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijos, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Pero a mí me llama la atención como dice ahí: Dios despertó la ira en el corazón de los árabes.
esa frase es llamativa, ¿no? Dios hizo, bueno, en su soberanía, no vamos a decir que Él fue responsable de ese pecado, ¿cierto? Pero de alguna manera, el Señor hizo que ¿dónde están? Los filisteos y los árabes tuvieran ira contra Joram, que tuvieran rabia a Joram y fueran y lo atacaran. Y como si eso fuera poco, mire que el varón que había matado a sus 6 hermanos, ahora tiene que ver cómo los filisteos y los árabes se llevan prisioneros a sus hijos, dejándole solo uno, a sus mujeres y a sus hijos, dejándole solo uno. El mismo que había matado a sus 6 hermanos. ¿Ven cómo las cosas se pagan? ¿Ven? Eso ahí al momento de hacerlas uno ni piensa que las va a pagar nunca. Al momento de hacerlas uno dice, no, esto se queda así igual, se queda así. Terminó pagándolas. Hermanos por hijos. Sus hijos pagaron por sus pecados. Ahora eran prisioneros, esclavos de los filisteos y de los árabes por culpa del pecado de ese varón Joram. Imagínense el asunto. Entonces se levantaron guerras. Además de eso, por su maldad Dios le hizo pagar con una enfermedad terrible. Una enfermedad terrible. Versículo 14 y 15 dice: He aquí Jehová herirá tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes. Versículo 15 dice: y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de la persistente enfermedad. Versículo 18 y 19. Después de todo esto, Jehová vivió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Subraya ahí cuando dice el versículo, 14 al comienzo, cuando dice: y aquí Jehová herirá. Jehová herirá, hablando de la enfermedad que le iba a poner sobre el cuerpo de Joram. Y luego en el versículo 18, después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad. A mí me gusta, o me llama la atención mejor, que ahí nos dice cuál fue la causa directa. La causa directa no fue que Joram no se cuidó, que comía mucha grasa, que no. La causa directa es que Dios lo enfermó. Joram hubiera podido hacer todo el ejercicio que quería, haber hecho dieta, ser vegetariano, lo que quiera, que igual se hubiera enfermado, porque la enfermedad venía de Dios para él. ¿Por qué? Como un juicio por su maldad. Ay, hermano, es que Dios no castiga. ¿Cómo así que Dios le va a poner una enfermedad? Bueno, ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Y fue una enfermedad penosa. Fue una enfermedad terrible, hermano. Joram tuvo que haber sufrido mucho en esos 2 años de sufrimiento, 2 años de agonía. Y dice que estuvo enfermo en los intestinos hasta que se le salieron. O sea, los intestinos se le salieron. Imagino yo por el ano mismo. Tiene una enfermedad de ese tipo. Como el ébola, si no estoy mal, si no me informé mal, bueno, ¿cómo se llama? Si estoy en lo correcto, pero el ébola, oído el ébola, que es un virus muy peligroso, termina así, ¿no? Los intestinos se le salen a la persona. Pues en la época no había ébola, ¿no? El ébola es una enfermedad relativamente nueva, pero eso le pasó. ¿Y qué fue? Que se descuidó en su salud, que el diablo lo atacó, que bueno, le pasó eso porque pues la gente se enferma en el mundo. No, Dios
lo hizo pasar por esa terrible agonía por causa de sus pecados, de su maldad. Por eso es mejor ser juicioso, hermano. Por eso es mejor seguir al Señor y vivir cada día la vida de uno para hacer lo bueno ante sus ojos y para no andar de desobediente. Porque recuerden lo que dice el apóstol Pablo: todo esto se escribió para nuestra advertencia, para nuestra exhortación, dice Pablo. Todo eso está escrito ahí. Todo lo que está en el Antiguo Testamento está escrito para eso. Y por último, humillación. Guerra, enfermedad y humillación fueron el pago de Jorán por su maldad. La humillación la encuentra en el versículo 19 y 20 terminando, dice: y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa, y no encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años, y murió sin que lo desearan más. Murió jovencito, una muerte prematura. Reinó 8 años. De esos hizo y deshizo 6 años. Y en esos 6 años transcurridos no le pasaba nada y dijo: está bien. Los últimos 2 años fueron de una enfermedad terrible. Y dice ahí que cuando murió no encendieron fuego. Es decir, no le rindieron honores. Dice como a sus antepasados. A los reyes anteriores habían muerto y se le habían rendido honores. Pero a Jorán no. Y luego el verso 20 dice: y murió, y nadie lo lamentó, a nadie le importó, no le interesó a nadie. Eso es humillación. Y todo por la maldad, hermano. Pero ¿qué tal este hombre que hubiera puesto los puntos sobre las sillas a la talía y le había dicho: es que mando soy yo y aquí las cosas se van a hacer así? La historia hubiera sido otra. Pero se dejó llevar por su mujer. ¿Ah? ¿Qué tal este hombre hubiera meditado mejor las cosas? Hubiera dicho: mi papá fue un buen padre, fue un buen rey, un hombre piadoso, una persona de fe que confió en Dios, qué bonito ejemplo, yo voy a seguir ese ejemplo. Otro hubiera sido el fin, otro hubiera sido la historia. Pero no, él decidió hacer fue lo que se quiso y decidió el camino malo. Y este fin resume, o es una ilustración exacta, perfecta, para aquellas palabras que siglos después escribiría el apóstol Pablo. Cuando él dijo, y esto es algo que nunca se nos tiene que olvidar, que siempre tenemos que tener presente, delante de nosotros, todos los días de nuestra vida. El apóstol Pablo dijo: la paga del pecado es muerte. Y ahí usted encuentra una ilustración sobre esa frase del apóstol Pablo. ¿Cómo paga la maldad a quien se entrega a ella? Bendito sea Dios. Oremos. Padre, muchas gracias.